En mi vida pasada, ingenuamente consideré a esa perra de té verde como mi mejor amiga. Pero ella se robó a mi esposo, perjudicó a mi hijo y convenció a mi suegra para que me echara de casa. Más tarde, hizo que mi hijo muriera de fiebre alta, mi esposo me divorció y mi suegra se enfureció tanto que tuvo un derrame cerebral y quedó paralizada. Y yo fui envenenada y quedé muda por ella y luego fue empujada por las escaleras y morí. Una vez renacida, aunque todavía era muda, inesperadamente desbloqueé la habilidad de leer la mente en sentido inverso. Toda la familia podía escuchar mis pensamientos internos. Cuando la perra de té verde quería ser la hija adoptiva de mi suegra, me quejé en mi corazón: mamá, no la creas. Ella te hará enfurecer tanto que sufrirás un derrame cerebral y quedarás paralizada en el futuro. Esa misma noche, mi suegra echó a la perra de té verde de la casa. Cuando ella quería pedir prestado la ropa de mi esposo, me quejé en mi corazón: si le prestas la ropa, el siguiente paso será que te drogue y se meta en tu cama, mate a tu esposa y te convierta en viudo. Inmediatamente, mi esposo la echó de la casa con una cara fría. Cuando estaba intentando sobornar a mi hijo con chupetes, pensé para mí: hijo, no creas las palabras de esta mala mujer. Ese chupete es venenoso. Mi hijo tiró el chupete al suelo en ese momento y gritó: mujer mala, sal de mi casa ahora mismo. El último recuerdo fue el dolor de caer con fuerza desde el último piso al suelo. Todo mi cuerpo estaba destrozado y no podía sentir exactamente dónde me dolía, pero fue mortal en el acto. Mi alma fue siendo gradualmente extraída de mi cuerpo. Vi que la perra de té verde, Olivia, curvó los labios en triunfo. Sofía, tu esposo y tu hijo son todos míos ahora. En tu próxima vida, espero que nazcas en una familia mejor. Pronto, la policía rodeó la escena y la ambulancia se llevó mi cuerpo. En el caos de la escena, mi esposo intentó entrar corriendo para ver si era yo, pero fue detenido por Olivia. Olivia fingió desmayarse y se derrumbó en los brazos de Isen. Isen, parece que estoy embarazada. Al oír esto, mi esposo inmediatamente la abrazó sorprendido. Ya no le importaba si yo estaba viva o muerta y la llevó directamente de la escena. Yo había estado desaparecida durante varios días y Isen y mi suegra dieron la bienvenida felizmente a Olivia de vuelta a casa. Él solo estaba preocupado por cuidar de Olivia y el bebé en su vientre, sin preocuparse en absoluto por mi hijo. David no podía encontrar a su mamá durante varios días seguidos, lloró mucho y luego tuvo una fiebre alta cuando llegó la noticia de mi muerte a casa. Isen originalmente quería llevar a David al hospital, pero Olivia lo detuvo de nuevo. Isen, realmente estás siendo tonto. David es muy joven ahora. Habrá una larga cola en el hospital. ¿Qué pasa si David empeora entonces? Al oír sus palabras, Isen de hecho cambió de idea. Usaron bolsas de hielo para bajar la fiebre de David, pero después de que Isen se fue a trabajar, Olivia secretamente quitó las bolsas de hielo y dejó que David siguiera con fiebre alta. Hasta una noche en que llamó a mamá y nunca volvió a despertar. Me lancé hacia ella como una loca, queriendo luchar con ella hasta la muerte. Pero yo había sido envenenada por Olivia cuando estaba viva y quedé muda. Ahora que estaba muerta, era solo un alma transparente y no podía representar ninguna amenaza para ella en absoluto. Desde entonces, la seguí día tras día, como un fantasma tenaz. Incluso en el verano caluroso, ella siempre llevaba un abrigo y se sentía con frío de vez en cuando. Hasta que en mis primeros 7 días después de la muerte, mi energía se hizo más fuerte y de repente aparecí, asustándola a la mitad de la muerte. Desde entonces, siempre estaba culpable y paranoica. Tuvo un accidente de coche mientras caminaba por la calle y murió en el acto. Yo estaba a punto de alegrarme cuando de repente una luz blanca deslumbrante parpadeó. Y perdí la conciencia. Cuando desperté de nuevo, descubrí que, después de todo, no estaba muerta. Mi hijo David también estaba sentado a mi lado, jugando pacientemente con bloques de construcción. Mi suegra me pidió que fuera a comprar algunos huevos y carne, diciendo que Isen traería invitados a casa esta noche. De repente me di cuenta. En realidad,
Había renacido el mismo día en que Olivia llegó a mi casa por primera vez en mi vida pasada. En mi vida pasada, también fue porque Olivia venía a mi casa que mi suegra hizo un gran escándalo y me pidió que fuera de compras para preparar una gran comida. En ese momento, solo consideré a Olivia como mi mejor amiga y nunca pensé demasiado en ello. Nunca sabía que Olivia había estado tramando detrás de mi espalda. Ella estaba actuando como una perra de té verde, hablando mal de mí por un lado y convenciendo a mi suegra y a mi esposo para que estuvieran de su lado por el otro. Abrí la boca, intentando hacer algún sonido en mi garganta. Pero todavía estaba ronca y no podía decir una sola palabra. Hace solo medio mes, yo había sido envenenada y quedado muda por el té de sidra y miel enviado por Olivia. No pude evitar suspirar en mi corazón. En mi vida pasada, fui tan tonta. En realidad, creí que Olivia era una peque, a flor inocente e incluso la traje a mi casa como una verdadera hermana. Pero nunca esperé que ella me envenenara la garganta, perjudicara a mi hijo y a mi esposo e incluso hiciera que mi suegra tuviera un derrame cerebral y quedara paralizada. De repente, el movimiento en la cocina se detuvo. ¿Qué fue ese sonido? Mi suegra estaba murmurando suavemente. ¿Qué hay de hacer que alguien tenga un derrame cerebral y quede paralizada? No digas cosas tan desafortunadas. Mi suegra pensó que era yo la que estaba hablando y se asomó de la cocina para mirarme. Al ver que todavía era muda y que no podía posiblemente hacer un sonido, dijo, ¿será que estaba solo teniendo una alucinación auditiva? Mi suegra volvió a hablar para sí misma. Si no lo crees, lo verás hoy. Olivia traerá una imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo. Pero esa imagen es completamente falsa. No solo no puede traer un hijo, sino que en la parte de atrás está llena de maldiciones para los niños. El movimiento en las manos de mi suegra se detuvo de nuevo de repente. ¿Una imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo? Ella repitió suavemente, moviendo los ojos. Parecía que se había dado cuenta de este asunto. En la tarde, mi esposo Isen se fue en coche a recoger a Olivia. Como era de esperar, Olivia tenía la misma cara de perra de té verde que en mi vida pasada. Tan pronto como entró, Cari, osamente se colgó del brazo de mi suegra, trajo todo tipo de tónicos para mi suegra y también trajo juguetes para mi hijo. Con su dulce boca, logró conquistar a mi familia. En mi vida pasada, no vi en absoluto a través de sus así tramas. Incluso cuando fui envenenada y quedé muda por ella, todavía pensé que era solo un accidente y era completamente amable con ella. Solo en el momento de mi muerte mostró su verdadero rostro. En este momento, también había un poco de sonrisa en la cara de mi esposo Isen. La forma en que la miraba a Olivia también era más dulce que de costumbre. Olivia, estos son todos los frutos que te gustan. Acabo de comprar algunos de camino de vuelta. Olivia tomó los frutos muy obedientemente. Le agradeció dulcemente a mi esposo, hermano Isen, yo sabía que eras el mejor. Se acercó tanto a él que casi estaba pegada a él. Si no me equivoco, fue exactamente esta noche en mi vida pasada cuando se emborracharon y se portaron de manera desordenada mientras yo estaba dormida. Y mi supuesta buena suegra incluso les hizo de tapadera. Ella me engañó junto con ellos. Incluso intentó emparejarlos a escondidas de mí. En este momento, estaba ocupada en la cocina pero me estiré el cuello para escuchar los ruidos en el salón. Olivia se sentó un rato y de repente recordó algo. Oh, sí, tía. Fui al mercado de antigüedades hace unos días y encontré algo genial. Como era de esperar, sacó algo que parecía un rollo de su bolso. Esta es una excelente imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo. Cuando la vi, lo primero que se me vino a la mente fue tía, y Sofía. Olivia le entregó la imagen a mi suegra con una sonrisa. Ella solo estaba concentrada en continuar con su papel de perra de té verde y no notó en absoluto que el rostro de mi suegra cambiara de inmediato. Sabía que mi suegra debía haber recordado mis pensamientos internos que escuchó durante el día.
Mi suegra forzó una sonrisa y abrió rápidamente la imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo para verificarla. El frente del rollo era, de hecho, una imagen de la diosa de la misericordia otorgando hijos. Olivia sabía que mi suegra siempre había querido 2 nietos gorditos, pero mi esposo y yo solo teníamos un hijo y no queríamos más. Mi suegra siempre había estado muy preocupada por esto. Además de presionarnos constantemente, también se quejaba de esto a Olivia a escondidas de mí. En mi vida pasada, esta imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo de Olivia realmente satisfizo los deseos de mi suegra. No podía dejar de sonreír y de inmediato reconoció a Olivia como su hija adoptiva. Incluso convirtió mi estudio en una habitación de huéspedes, diciendo que Olivia podía venir y quedarse cuando quisiera. Muchas veces después, cada vez que yo no estaba en casa, Olivia a menudo se reunía con mi esposo en mi estudio. Y hasta llegó a quedar embarazada. Todo esto comenzó debido a esta imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo. Mi suegra no fue engañada por el frente de la imagen. En cambio, la dio la vuelta para verificar el dorso. Como era de esperar, en un lugar poco visible en el dorso, estaba lleno de maldiciones. Esas palabras no eran obvias a menos que las miraras detenidamente. Eran tan débiles como marcas de agua y solo había 4 palabras en ella, sin descendencia. El rostro de mi suegra se puso muy feo y tiró la imagen al suelo con fuerza. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Estás deliberadamente maldiciendo a nuestra familia para que no tenga descendencia? Mi suegra estaba furiosa. Ella siempre había estado extremadamente preocupada por la herencia familiar y tener descendencia. Olivia no esperaba que las cosas salieran así y de inmediato se asustó. Evitó mirar a los ojos y, aunque su peque o truco fue descubierto, todavía podía mantener esa expresión de perra de té verde lastimera. Se disculpó de una manera aduladora, tía, lo siento. No sabía que sería así en el dorso. Fue todo por mi descuido. Alguien debe haberlo hecho a propósito. Mientras decía esto, Olivia de hecho me miró en la cocina. Tía, después de comprar esta imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo, no se la mostré a nadie más excepto a Sofía. Nunca esperé que. En realidad fingió llorar y se secó las lágrimas. Mi esposo Isen no podía soportarlo más y la ayudó suavemente a levantarse. Está bien. Es solo una imagen. No es gran cosa. No dejes que arruine el ambiente. Debido a la implicación deliberada de Olivia, mi suegra me miró 2 veces descontenta. Pero cualquiera con cerebro podía darse cuenta de que yo era su nuera y David era mi hijo. ¿Qué razón tendría yo para maldecir a su familia para que no tuviera descendencia? Con Isen en el papel de pacificador, este asunto pasó rápidamente y se fueron al comedor a comer. No pude evitar mirar a Olivia de arriba a abajo. Hoy llevaba un vestido de gasa suave. En mi vida pasada, fue después de la cena cuando ella se ofreció entusiasmada a Bea, a mi hijo David. Como resultado, después de que David se vea, Olivia se mojó deliberadamente. Dijo con una sonrisa, David es tan travieso. Mira, me ha mojado todo. Obviamente, yo estaba en casa, pero en lugar de pedir prestada mi ropa, ella tomó la iniciativa de pedirle a mi esposo que le prestara la suya. Se paró delante de mi esposo, mostrando un espectáculo de camiseta mojada. Se le puso la ropa y ella accidentalmente se derrumbó en sus brazos. Estaban coqueteando el uno con el otro y cuando yo estaba dormida en la noche, se divertían sin control en el estudio. Como era de esperar, después de la cena, Olivia se ofreció a Bea, a mi hijo. Yo estaba quejándome en mi corazón. ¿Quién te crees que eres, una extra, para tener el descaro de hacer tales cosas? Es obvio que te mojaste deliberadamente solo para seducir a mi esposo de una manera natural. Cari, si tienes algo de sentido común, no la creas. De lo contrario, el siguiente paso será que te drogue, se meta en tu cama, destruya nuestro matrimonio y arruine a nuestra familia. La mano de Isen se detuvo visiblemente.
Miró a su alrededor con una expresión algo confusa, como si estuviera tratando de averiguar quién estaba hablando. Además, si aceptas la solicitud de esta perra de té verde, nuestro hijo también será asesinado por ella en el futuro. La mirada de Isen se volvió decidida. Durante los años de nuestro matrimonio, Isen siempre había sido un buen esposo. Después de tener a David, se ofreció aún más para ser un buen padre. Para Isen, aunque a veces podía ser un poco tonto, su hijo era la niña de sus ojos. Cuando Olivia le pidió permiso a Isen para ver a David varias veces, Isen sonrió y llevó al niño hacia mis brazos. No es necesario. Sofía está en casa. Déjela hacerlo. Olivia se quedó inmediatamente sorprendida en el lugar. No esperaba que Isen, que siempre le había sido obediente, la desobedeciera por primera vez. Olivia era realmente una perra de té verde persistente. Cuando oscureció, todavía se negó a irse y pidió usar nuestro BA para bañarse. Después de salir del BA, su cabello estaba chorreando agua y su vestido estaba desordenado. Deliberadamente dejó al descubierto una gran área de sus hombros perfumados y le dio una sonrisa coqueta a Isen. Hermano Isen, ¿puedo pedir prestada una pieza de tu ropa? Isen se sorprendió. Quizás de repente recordó mis pensamientos internos. No pudo evitar fruncir el ceño. Tengo esposa. Me temo que no es apropiado prestarte mi ropa. Isen de hecho la rechazó muy claramente. Dejando a Olivia de pie sola, con una expresión de shock. Isen finalmente se dio un suspiro de alivio después de cerrar la puerta del dormitorio. Al mismo tiempo, mis pensamientos internos sonaron de nuevo. ¿Crees que ha terminado? De ningún modo. Esta maldita perra de té verde encontrará una oportunidad más tarde para traerte té. De hecho, ya ha envenenado el té de antemano. Te envenenará tan pronto como lo tomes. La mirada de Isen cayó en la televisión y se sumió en un pensamiento profundo. En el dormitorio principal, hice jugar intencionalmente un drama de televisión sobre un hombre que tiene una aventura, pierde todo y arruina a su familia. Ahora estaba en la parte más emocionante. Sorprendentemente, Isen me miró con ternura, con una pizca de culpa en sus ojos. Me abrazó suavemente en sus brazos. Sofía, no he estado cuidando suficiente de ti recientemente. Lo siento. Te compensaré en el futuro. Como era de esperar, después de un rato, hubo un golpe en la puerta desde fuera. Hermano Isen, ¿estás ahí? Isen me miró para confirmar y yo asentí. Fuera de la puerta estaba Olivia, vistiendo un camisón sexy. Parecía tener un maquillaje natural ligero y estaba sosteniendo una taza de té en su mano. Hermano Isen, he oído que tu voz estaba un poco ronca hoy. He preparado especialmente una taza de té para calmar tu garganta. ¿Quieres probarlo? Al ver a Olivia así fuera de la puerta, tenía ganas de exclamar, maldita perra de té verde, criatura maligna. Realmente es un cuchillo suave que corta la vida de las personas poco a poco. Incluso si muero, nunca olvidaré cómo fui envenenada y quedé muda. Fue porque consideré a Olivia como mi buena amiga que bebí el té de sidra y miel que me dio sin precaución alguna. En la universidad, yo era la belleza del campus con una voz extraordinaria y podía cantar hermosamente. Olivia a menudo me elogiaba por cantar bien y decía que, por mucho que practicara, nunca podría compararse conmigo. En aquel entonces, pensé que era sincera, así que practicaba cantar con ella, pero nunca esperé que me tendiera una trampa de esta manera. Al pensar en esto, solté una risa fría. Isen tomó la taza de té. Olivia sonrió con satisfacción. En el siguiente segundo, Isen arrojó la taza de té directamente en la cara de Olivia. El maquillaje natural en el rostro de Olivia se veía inmediatamente desordenado. Se cubrió la cara y exclamó, Isen. Tú. Isen no parecía tener piedad. Dijo fríamente, deja de fingir. Tú eres la que envenenó la garganta de Sofía, ¿verdad? Yo también estaba sorprendida.
Solo estaba recordando los recuerdos de mi vida pasada. No esperaba que Isen los hubiera escuchado todos. Olivia se quedó atónita de shock en el acto. Quizás nunca esperó que hubiera hecho todo tan perfectamente que ni siquiera yo lo hubiera notado. Pero Isen en realidad lo había descubierto. Isen, soy la mejor amiga de Sofía. ¿Por qué la haría No me calumnies. Todavía estaba dentro sin decir una palabra. Si hubiera una persona normal en esta familia, ya habría notado hace mucho tiempo que desde que Olivia llegó a esta casa, siempre había estado rondando a los miembros de mi familia y ni siquiera me había hablado desde el principio hasta el final. Era como si yo fuera invisible. ¿Cómo podía ser este el comportamiento de un amigo normal? Claramente tenía motivos ocultos. Esta maldita perra de té verde tiene el descaro de decir que es mi amiga. Es obvio que tiene una relación impropia con mi esposo. Había marcas de lápiz labial en el cuello de su camisa blanca cuando volvió en medio de la noche. Ahora incluso quiere hacer de mí la cornuda delante de mi cara. ¿Cree que estoy muerta? Isen estuvo en silencio por un tiempo. Estaba un poco enojado. Pronto se dio la vuelta y sacó la camisa blanca metida en la canasta de la ropa sucia. Entornó los ojos y se la mostró a Olivia. Olivia, ¿tienes motivos ocultos? Lo sabes en tu corazón. Estas marcas de lápiz labial rojo. ¿Te atreves a decir que no las pusiste ahí a propósito? Creo que deliberadamente querías que Sofía me malinterpretara para que pudieras aprovechar la oportunidad de meterte en mi cama y apoderarte del dinero de la compensación por la demolición de nuestra familia. El peque, o truco de Olivia fue descubierto. Su rostro se puso rojo y luego blanco. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse del camisón sexy. Fue expulsada de la casa por Isen a la fuerza. Mirando esta escena frente a mí, me sentí secretamente contenta en el interior. Solo después de que Olivia se fue, mis ojos se posaron en esa camisa blanca con marcas de lápiz labial. Nunca esperé que fuera yo la que había malinterpretado en mi vida pasada. Pensé que Isen y Olivia se habían involucrado desde el principio, con todo ese coqueteo ambiguo entre ellos. Al final, resultó ser solo un truco deshonesto jugado deliberadamente por Olivia. En mi vida pasada, antes de que el dinero de la compensación por la demolición se depositara en la cuenta, para casarse con Isen, Olivia había estado instándonos en secreto a divorciarnos a escondidas de nosotros. Incluso llegó a propagar rumores de que yo estaba teniendo una aventura. Al pensar en esto, y recordando también que Isen no me confiaba en mi vida pasada, cuando Isen volvió, escribí una línea en un papel. Divorciémonos. Si te gusta Olivia, me iré con el hijo y les dejaré el camino libre a ustedes dos. Pero Isen desgarró ese papel de inmediato después de verlo. Me abrazó fuertemente en sus brazos, y su voz estaba llena de culpa y dolor. Sofía, no nos divorciaremos. Tú eres mi esposa, y siempre lo serás. Solo te amo a ti y a nuestro hijo. Ni siquiera pienses en deshacerme de mí. No esperaba que Isen no solo se negara a aceptar el divorcio, sino que también gastara decenas de miles de yuanes en buscar medicamentos para curar mi garganta. Los fines de semana, me llevaba a varios hospitales. Si no funcionaba en los hospitales, traía todo tipo de remedios populares y recetas para que yo las probara. Sorprendentemente, después de todo este esfuerzo, mi voz volvió gradualmente. Esa noche, Isen estaba tan contento que reservó especialmente un restaurante. Dejó al niño con mi suegra y me llevó en coche. Sofía, disfrutemos de una cena romántica a dos esta noche. No dije nada, pero sentí un calor en mi corazón. Este tipo de ternura era algo que no había sentido durante mucho tiempo. Recordé que la última vez que tuvimos una cena a la luz de las velas probablemente fue cuando Isen y yo estábamos saliendo. Después de casarnos, estaba ocupada con todo tipo de quehaceres domésticos y cuidando al niño. Estaba tan ocupada todos los días que me convertí en una típica ama de casa. Trabajé duro por esta familia sin quejarme y ni siquiera quería gastar un centavo del dinero de mi esposo.
pero al final, lo que obtuve fue ser codiciado por otras mujeres. Mi esposo fue arrebatado, mi hijo fue asesinado y yo fui empujada por las escaleras y morí. Entonces, en mi vida pasada después de casarnos, cada vez que Isen proponía salir a una cena romántica a dos, yo me negaba por economizar. Esta vez, acepté gustosa la invitación. Y me maquillé hermosamente de antemano. En el momento en que Isen me vio, sus ojos se iluminaron. Mi esposa es tan hermosa. Te ves impresionante incluso con un maquillaje sencillo. La decoración de ese restaurante era bastante romántica. Realmente era una atmósfera maravillosa para comer allí. A mitad de la comida, de repente, un par de figuras llamaron mi atención. El hombre tenía un rostro que no reconocía. Y la mujer no era otra que Olivia. Estaban en la mesa de comedor frente a nosotros, besándose apasionadamente. Ya fuera en mi vida pasada o en esta vida, nunca había visto antes al hombre de enfrente. Parecía que desde el principio, el objetivo de Olivia no era solo mi esposo. Siempre había tenido un plan B. Eché un vistazo y luego retiré mi mirada. Mi esposo y yo nos miramos y sonreímos. Continuamos comiendo. De repente, hubo más revuelo en el lado opuesto. Debía ser la esposa del hombre quien se había apresurado a venir. Inmediatamente, comenzó a tirar del cabello de Olivia sin decir una palabra, maldiciéndola como una puta, una perra de té verde, por seducir a los esposos de otras personas. Olivia intentó esconderse detrás del hombre. Pero el hombre era un cobarde total. La ignoró completamente y se fue a casa con su esposa. Olivia se sentó en el suelo, despeinada y desesperada, con el cabello en desorden, y todos a su alrededor estaban viendo su drama. Dejen de mirar, todos ustedes, váyanse. Olivia gritó histéricamente. Pero luego de repente giró la cabeza y sus ojos se posaron en Isen y en mí. Olivia miró la cena a la luz de las velas en nuestra mesa y su expresión cambió de inmediato. Se puso su habitual aspecto de perra de té verde lastimera y delicada flor. Hermano Isen, hermana Sofía. No quise seducir a los esposos de otras personas. Solo necesito dinero. ¿Pueden ayudarme? Yo, estoy enferma y necesito una gran cantidad de gastos médicos ahora. Olivia estaba llorando a moco tendido, con una apariencia extremadamente lastimera. De repente, pensé de nuevo en mi vida pasada. En mi vida pasada, Olivia no estaba tan avergonzada como ahora. Ella accidentalmente escuchó que nuestra familia tenía dinero de compensación por la demolición. Entonces, tuvo algunos pensamientos impropios. Planeó todo con cuidado, ganándose mi confianza desde el principio, haciéndome completamente desprevenida y luego infiltrándose en mi familia. Ella drogó a mi esposo, se metió en su cama y luego defraudó el dinero paso a paso. Más tarde, tuvo a mi esposo completamente bajo su control, queriendo tener un boleto de comida a largo plazo. Se fingió estar embarazada y obligó a Isen a divorciarse de mí para darle un estatus adecuado. También dijo que tenía un padre adicto al juego y una madre enferma que necesitaba una gran cantidad de gastos médicos. Inesperadamente, ahora había cambiado su estrategia y decía que ella misma estaba enferma. Solté una risa fría. Olivia, ¿para quién estás fingiendo estar lastimera? Olivia se sorprendió al oír mi voz. Me sé, aló con incredulidad. ¿Tú, has recuperado la voz? Sonreí débilmente. Por supuesto. Mi esposo gastó mucho dinero para curarme. En cuanto a por qué me quedé muda, el doctor también ha guardado evidencia. Mi esposo y yo la llevaremos a los tribunales y demandaremos al culpable. El rostro de Olivia se puso pálido de inmediato. Olivia se marchó desanimada ese día sin lograr su objetivo ni pedir un solo centavo prestado. Pensé que cambiaría de objetivo. Pero inesperadamente, en realidad se fijó en mi hijo. Ese día, estaba a punto de recoger a David de la escuela. A distancia, vi a Olivia agachada delante de David y sacando misteriosamente un chupete de su bolso.
David originalmente la llamaba tía bastante obedientemente. Porque durante todos estos años, yo siempre había considerado realmente a Olivia como una buena amiga y confidente. Además, era bonita y elegante, sabía cómo vestirse y hasta se había bromeado antes de pedirle a David que la dejara ser su madrina. Sin embargo, Olivia no hizo nada decente. No sabía qué idea tenía en mente en ese momento. David, sé un buen chico. Haz un favor a la tía y este chupete será tuyo. David miró el chupete en su mano. Era de la marca que él usualmente más le gustaba. Estaba un poco tentado. ¿Qué tipo de favor? Al ver que David había mordido el anzuelo, Olivia le entregó a David un paquete de algo que parecía polvo medicinal. Pon este paquete de azúcar en la limonada que mamá va a beber esta noche. Recuerda prometerle a la tía que no debes dejar que mamá sepa, ¿vale? De lo contrario, no podrás tener chupetes más en el futuro. Miré esta escena con frialdad. Realmente había subestimado la maldad de Olivia. En mi vida pasada, me había perjudicado tan seriamente que ni siquiera me dejó una salida. Después de envenenarme y quedarme muda, me empujó por las escaleras y me mató. Ahora en realidad quería usar las manos de mi hijo para perjudicarme de nuevo. No pude evitar quejarme en mi corazón. Hijo, no la creas. Esta mujer maligna solo quiere perjudicar a tu mamá. Y no comas ese chupete tampoco. Es venenoso. Si lo comes, no crecerás más. David reconoció mi voz. Inmediatamente frunció el ceño. La mano que estaba a punto de tomar el chupete de repente lo tiró al suelo. Mujer mala, no quiero comer tu chupete. Al ver que su plan no funcionaba, Olivia de hecho levantó la mano y estaba a punto de golpear a mi hijo allí mismo en la calle. La detuve a tiempo. E inmediatamente le devolví el golpe. Olivia me miró con un poco de shock. Sofía, tú. ¿Por qué me has golpeado? Incluso se atrevió a preguntarme por qué la había golpeado. Solté una risa fría, sin mostrar piedad. Te advierto. Si te atreves a tramotear contra mi hijo de nuevo, no te culpes de que sea cruel y te envíe a la cárcel. Después de decir eso, tomé al niño y me fui. Justo después de llegar a casa, quería recordar a mi suegra que, cuando recoja al niño, en el futuro, debe recogerlo justo en la puerta de la escuela. No deje que otros apunten al niño. Pero descubrí que mi suegra no estaba en casa en absoluto. ¿Sería que había ido de compras? Recorrí la casa y vi que la canasta de compras estaba todavía allí. Mi suegra normalmente no se iba a todas partes. Era incluso más hogareña que yo. Justo cuando estaba preguntándome, de repente recibí una llamada de mi esposo. Su voz era ansiosa. Sofía, mamá está en el hospital. El doctor dijo que comió algo malo. ¿Comió algo malo? ¿Eso no parecía muy probable? Normalmente comíamos las mismas cosas. ¿Sería que? Mis ojos se posaron en los regalos que Olivia había enviado en la cocina. La caja de suplementos nutricionales ya había sido abierta por mi suegra. Parecía que había comido algo de ellos. Rápidamente tomé una foto y se la envié a mi esposo. ¿Sería esto? Mi esposo respondió de inmediato. Sofía, trae estas cosas al hospital para que las revisen. Los resultados de las pruebas salieron. Como era de esperar, había problemas con los suplementos nutricionales que Olivia había enviado. No solo estaban vencidos, sino que también se les había agregado algo. Porque esos suplementos nutricionales estaban originalmente destinados a personas de mediana y avanzada edad. Antes de morir en mi vida pasada, mi suegra acababa de quedar paralizada. En aquel entonces, yo había pensado erróneamente que ella había visto el verdadero rostro de Olivia y había sufrido un derrame cerebral y quedado paralizada de ira. Pero nunca esperé que ella también hubiera manipulado la comida. El doctor dijo, afortunadamente, lo descubriste a tiempo. Si se consumieran estas cosas durante mucho tiempo,
causarían parálisis. Afortunadamente, ella solo había comido un poco. Mi suegra se sintió mal y fue enviada al hospital por mi esposo. No era nada grave. Pero este incidente enfureció completamente a Isen. ¡Qué mujer malvada y venenosa! Después de perjudicar a mi esposa, en realidad quiere perjudicar a mi madre también. Una cosa tan inhumana debería ser enviada a la cárcel. Como era de esperar, Isen era un hombre de palabra. Ni siquiera necesitaba que yo actuara. Usó sus contactos en el trabajo para encontrar un abogado confiable. Presentó todas estas evidencias y demandó a Olivia. Esa noche, recibí una llamada de Olivia. Ella me amenazó y me pidió que retirara la demanda. Sofía, si no te importa nuestra amistad pasada y me empujas contra la pared, no culpes a mí si hago algo a tu hijo. Estaba tan enojada que estaba furiosa por dentro. Pero no me dejó amenazar por ella en absoluto. Vamos a ver. Si te atreves a tocar a mi hijo, te aseguro que morirás de una manera horrible. Recordando que en mi vida pasada, mi hijo tuvo fiebre alta porque Olivia estaba causando problemas. Ella deliberadamente quería matar a mi hijo, así que solo usó bolsas de hielo para bajar la fiebre y se negó a enviarlo al hospital durante mucho tiempo. Como resultado, el cuerpo de mi hijo fue dañado por la fiebre y murió en el acto. Incluso si era yo la que estaba siendo perjudicada, no importaba demasiado, pero mi hijo era mi vida. Nunca dejaría que ella representara la menor amenaza para él. Retirar la demanda estaba completamente fuera de cuestión. La próxima noche, mi hijo tuvo fiebre alta. Mi suegra todavía estaba en el hospital, bastante débil. Mi esposo Isen estaba ocupado contactando a abogados y recopilando evidencia. Originalmente estaba fuera atendiendo los trámites de alta de mi suegra. Cuando recibí una llamada de mi mamá, volví a casa de inmediato. David debe ser enviado al hospital de inmediato. Debido a la condición física de David, era alérgico a las fiebres. Una vez que la fiebre se volvía severa y no podía ser bajada a tiempo, causaría enfermedades más graves. Sin embargo, en el camino, no podíamos conseguir un taxi por nada. Pensé que teníamos que llamar a una ambulancia. Pero justo cuando estaba ingresando a un número de teléfono, fuimos rodeados por un grupo de personas. Un grupo de hombres vestidos de negro y con gafas de sol. No se veían amistosos. Incluso llevaban palos en sus manos. ¿Qué están haciendo? Di un paso adelante para bloquear delante de mi hijo y mi mamá. De cualquier manera, yo era alguien que había muerto una vez. Sabía que estas personas no tenían buenas intenciones y que debía tener algo que ver con Olivia. Como era de esperar, Olivia salió lentamente de detrás de ellos. Tenía una sonrisa maligna en sus labios. Hermana Sofía, si tienes sentido común, dile a Isen que retire la demanda rápidamente. De lo contrario, es posible que Ana no pueda verte a ti y a tu hijo. Yo estaba decidida a no hacerlo. Frente al gran grupo de personas, mis manos no podían evitar temblar un poco. Ya había una capa de sudor en mis palmas. Quietamente puse mis manos detrás de mi espalda y marqué rápidamente la tecla de emergencia de la policía. Al ver que no cooperaba, se volvieron hostiles y estaban a punto de atacarnos. Afortunadamente, la policía llegó en el momento crucial. Los rodearon a aquellos hombres. Ese grupo de gángsters en realidad fue contratado por Olivia con dinero. Realmente no tenían habilidades reales. Solo estaban allí para amenazar e intimidar. Al ver venir la policía, no queriendo empeorar la situación, todos se escaparon. Solo quedaba Olivia. Ella fue arrestada por la policía. Antes de que Olivia fuera llevada por la policía, me lanzó una mirada feroz. Ella maldijo que yo moriría de una manera horrible. Yo sonreí indiferentemente. En efecto. Gracias a ti en mi vida pasada, ya he muerto de una manera horrible una vez. Pero esta vez, es tu turno. No mucho después de eso, Isen llegó corriendo rápidamente. En realidad,
La llegada de la policía no fue por mi llamada. Fue Isen. No podía comunicarse conmigo cuando llamó, así que abrió el seguimiento de mi ubicación. Mi tecla de emergencia de la policía en realidad contactó primero al contacto de emergencia y luego llamó a la policía. Isen estaba en la comisaría de policía también. Por eso sabía que yo estaba en peligro. Olivia fue condenada a 5 años de prisión. El día en que fue encerrada, mi suegra también fue dada de alta del hospital sin problemas. Después de enterarse de las cosas que Olivia había hecho, mi suegra le aló la nariz y la maldijo con vehemencia. Luego lloró amargamente y se disculpó conmigo. Dijo que había estado tan hechizada durante estos años que había confiado erróneamente en un extra, y me había tratado injustamente. Shake mi cabeza y sonreí. Todo se había resuelto y me sentía tranquila. Sin embargo, los recuerdos de mi vida pasada no eran un sueño. Dado que Dios me había dado una oportunidad de vivir de nuevo, la apreciaría bien.